Buenas tardes, en la que es la última en este ciclo, en este curso escolar de nuestras sesiones de narrativa del siglo XXI, tal y como había indicado ya, y vamos a tener un cierre que podemos considerar un broche de oro, porque efectivamente hemos ido hablando de escritores que están publicando su obra a lo largo precisamente de estos dos decenios del presente siglo, de distintas edades y pelajes ideológicos. No nos importaba para nada este hecho, sino fundamentalmente el impacto que su obra pudiera llegar a cursar. Entonces, desde el mayor de los autores, que era Juan José Millás, nacido en el año 46, pues hemos ido avanzando pues prácticamente hasta finales de los años 70, en donde nos encontrábamos casi a los últimos autores, a la Mesa, Lara Moreno, Marina Pérez Agua, entre el 76 y 78, me parece que son las fechas de nacimiento. Entramos a un nuevo decenio, lo tiene previsto Francisco, no voy a revelar nada en este sentido, puesto que él nace en 1981, por lo tanto es el autor más joven del que hablamos. Así que alcanzamos con él precisamente, bueno, pues este recorrido cronológico. Y como muy bien sabéis, además se produce la circunstancia, por eso para mí es tan especial, de que Francisco no solamente es que sea compañero nuestro, ¿no?, sino que se ha formado con nosotros en la Universidad de Alcalá, y ya después de ser nuestro alumno, pues se ha convertido también en nuestro profesor, ¿no? Nos ha permitido en la tarde de hoy ofrecernos esta trayectoria creativa suya, todo este proceso creativo suyo, que yo simplemente pues voy a presentar con una breve semblanza, puesto que él ya tiene también previsto hacer lo propio. Espero que os pase lo que a mí me ha ocurrido, tener la inmensa suerte de poder contar con alumnos que de alguna forma, pues bueno, te dejan una huella indeleble. Y en este caso, con Francisco así ha ocurrido. Desde que yo le diera clase en primero en la antigua filología, pues bueno, el acercamiento, ¿no?, que hemos ido teniendo tanto desde la vertiente creadora como desde la vertiente crítica ha sido constante. Francisco, como profesor, sino como director de una brillante tesis doctoral, que leyó y que luego fue publicada, un texto a medio caballo entre la novela bizantina y la literatura, los libros de la ficción sentimental. Está publicada en una sacado en Alcalá, los libros de Los honestos amores de Peregrino y Ginebra. Esta sería quizá la obra, ¿no?, más significativa, junto a un curso de iniciación a la escritura poética, que apareció también en la Universidad de Alcalá. Y luego, bueno, pues os diría que si conocéis o cae en vuestras manos algunos de los volúmenes de la gran enciclopedia cervantina, que sepáis que ha sido también uno de los principales autores, porque ha realizado numerosas entradas de esa obra, lo que le ha dotado de un amplio conocimiento de la literatura de los siglos de oro, que indudablemente se refleja en su obra. Es decir, estamos ante alguien, ¿no?, que participa, ¿no?, de todos estos ámbitos de la enseñanza, porque es profesor de instituto, como muy tenido en el curso de comentario de texto, o lo habéis tenido pues prácticamente hasta la semana pasada, algunos de los que os encontréis aquí, junto a Clara, ¿no?, que fue Clara Pablo, la última ponente de este curso. Su trayectoria creativa es, desde luego, amplia, y sobre todo, si yo tuviera que reseñar algo de la misma, plural, ¿no? Es decir, diríamos, Francisco es un polígrafo, en el sentido de que aborda toda la serie de géneros. ¿Cómo le sucede a
a Lara Moreno, a Sara Mesa, a estos autores de los que hemos estado hablando, Aramburu, por ejemplo, hay un a la poesía, y esa es una vertiente que él no abandona en ningún caso, bueno, precisamente en el ámbito de la creación poética, con Tacha como primer libro de poesía. Vamos, pues, estoy hablando, no tengo nada preparado, pero tengo sus libros aquí encima de la mesa, variadas posiciones del amante, obligación, y por supuesto Tras la puerta tapiada, con la que ganó en el año 2009 el 24º premio John, que como sabéis es junto a Donais, yo creo que son, bueno, y el Reina Sofía, aunque se mueve en otro campo, son los tres principales premios de poesía que se conceden en el ámbito hispánico. Es decir, es un refrendo magnífico el que tenemos en este sentido. Había publicado ya algún libro de cuentos como Peligro Vida, y sobre todo gusta, y yo creo que esta obra de la que nos va a hablar hoy, Amistades Comunes, Francisco, de establecer continuo juego con heterónimos y con desdoblamientos de sí mismo, ¿no? De sus propias facetas creadoras, ¿no? Buscando pues, distintas perspectivas para acercarse a la producción literaria. Algunos heterónimos, como Crónica de Grande, con alguna otra obra que está vinculada a ese, así lo demuestran. Bien, hoy lo tenemos aquí fundamentalmente porque nos va a hablar de una novela suya, la que tenéis ahí, Amistades Comunes, y yo es que quiero ya callarme porque es que podría patio, ¿no? De esta charla, de estas charlas, hablando de todo lo que me ha aportado, ¿no? La lectura de los libros de Francisco. Si quería señalaros, bueno, que tiene ahora mismo proyectos en prensa muy importantes, en donde sigue ensayando, sigue experimentando con los géneros literarios, y yo creo que, en fin, esa sería quizá la mejor de las tarjetas de presentación que yo podría hacer de él. Solo quisiera indicar que me parece que yo fui, siendo lo de mi segundo lector de Amistades Comunes, cuando estaba en estado de borrador y que tuvimos una charla que todavía recuerdo con mucho cariño acerca de ese proyecto que por fin cuajó después de mucho tiempo en esta editorial Baile del Sol en 2018. Haber visto nacer no solo al profesor que es Francisco, un gran profesor, investigador, ¿no? Cuyos pasos he seguido, sino haber seguido también todo el proceso de su creación poética, ensayística, aforística, narrativa, es uno de los mejores regalos que yo he en mi etapa como profesor. Ya con esto, pues, Francisco, no quiero quitar más. Habrá un turno, ¿no? de intervención por parte de los asistentes, pero fijaos el enorme lujo que supone cerrar la narrativa del siglo XXI con un autor que nos va a hablar de su obra, su primera novela, que no será desde luego la última. Francisco, te doy la palabra y perdona por la extensión de la presentación, que a mí se me ha hecho muy breve. Muchísimas gracias, buenas tardes. El regalo me lo haces tú a mí y todos vosotros, vosotras asistiendo hoy, y además en una fecha tan señalada en la que cumplo 39 años, así que regalo por partida doble. Yo creo que ha sido una cuestión de los astros o del azar, o tal vez de estos desdoblamientos de los que luego hablaré, que marcan mi obra, y efectivamente estas grandes casualidades, marcadas por algunos autores que también quiero revisar,
quiero revisar más adelante, pues la verdad es que es algo maravilloso volver en un día además tan redondo a mi casa, que es la que he considerado yo siempre mi casa, la Universidad de Alcalá. Algunos de los aquí presentes me conocen efectivamente del curso de comentario, así que esta vez no hablaré de textos ajenos, sino de textos propios. Y creo que no hay nada más difícil en el mundo, porque o bien está uno presentando la novela como un objeto de venta, la novela o el libro como un objeto venal, o bien es difícil, es complicado hablar en términos teóricos de la novela, porque rápidamente en cuanto el autor empieza a entrar en territorios teóricos, y me imagino que más alguien como yo que ha cursado su doctorado en el departamento, en el área del departamento de teoría de la literatura, pues parece que haya tentado todas las probetas, todos los experimentos, todas las piruetas técnicas que haya podido. Y parece más bien en algunas ocasiones cuando uno explica, eh, ahora lo veremos, algunos de los resortes narrativos que ha querido manejar, pues que más bien estaba haciendo una especie de tesis de ficción. Así que es un terreno gozosamente complicado este en el que me voy a adentrar con todos vosotros y vosotras, porque no es el habitual, no es la explicación habitual del autor de su obra. Se suele hablar más de temáticas, se suele hablar más de la importancia que puede tener la obra dentro de la trayectoria, bueno, de por qué le puede interesar al lector, pero tal vez no sea tan sencillo de enfocar el tema cuando hablamos de la propia obra como objeto de estudio. Ese sería el resumen de este brete tan maravilloso en el que me veo hoy, gracias a la amable invitación del profesor Gómez Redondo, al que os invito a que disfrutéis al máximo. Él decía que esa era que mi paso por la universidad había sido una suerte y un lujo para él. Bueno, eso es una exageración. Yo puse mi granito de arena, tuvimos charlas magníficas, pero quien aprendió ahí algo siempre fui yo, porque pocos profesores, por no decir ninguno, tienen la capacidad tanto intelectual como humana del profesor Gómez Redondo, y eso hay que reconocerlo y dejarlo muy claro desde el principio. En la introducción que ha hecho el profesor antes, antes de empezar yo mi intervención, realmente, incluso antes de que estuvierais por aquí presentes, ya lo habíamos comentado también, realmente adelanta muchos de los temas que yo voy a tratar. Me voy a centrar en amistades comunes, sobre todo al final de mi intervención, antes de dar paso además a la ronda de preguntas y de comentarios que os apetezca hacer. Os tuteo ya desde ahora, si no os parece mal. Y antes voy a hacer un recorrido muy centrado en la juventud y muy centrado en las imágenes literarias que a los autores yo creo que se nos quedan en la retina, impresas en esa extraña retina, ¿no?, de la imaginación, de las ideas, iba a decirlo casi, ¿no?, con el étimo griego, eidos, ¿no?, esas imágenes, esas imaginaciones, esos fantasmas que pasamos la vida viendo los escritores y que intentamos con un gran afán y con poco logro y con poca satisfacción siempre plasmar en nuestras letras. Mi literatura en poesía está hecha de pintura y de música, y en narrativa está hecha de libros. Mi literatura es puramente libresca en lo narrativo. Y de hecho, ahora hablaré de ello, pero cuando se me preguntaba, cuando yo ya tenía una trayectoria asentada como poeta, al aparecer mi prosa y sobre todo al aparecer ya más tardíamente la primera novela, cuando se me preguntaba por esa nueva faceta mía, yo siempre respondía lo mismo y es lo mismo que responderé hoy. Hay mucha más facilidad para sacar a luz la obra de un poeta joven que la obra de un narrador joven. Hay muchos más premios, hay muchas más convocatorias, muchas más ayudas, más editoriales que buscan la voz joven
y eso permite una franja de edad, una ventana de ocasión, así que id tomando nota de esto, porque es una realidad a la que los que estáis aquí creáis, que seguro que sois muchos, os enfrentaréis. Es una ventana, una franja de edad que hay que aprovechar aproximadamente entre el final de la adolescencia y el inicio de la madurez. De hecho, hay un momento en el que uno ya salta al vacío, en ese momento estoy yo, y ya digo, ¿no? Hoy con mis recién estrenados 39 años, el último de mi treintena, pues lo vivo más a flor de piel que nunca. Hay un momento en el que los poetas saltamos al vacío, que es aquel en el que ya no hay premios de poesía joven por la franja de edad en la que uno se mueve. Esto que puede parecer muy accesorio y alejado de la creación literaria, de lo que hemos venido a hablar hoy, no lo es tanto, no lo es tanto, porque realmente el que el autor tenga obras inéditas u obras que necesitan mucha más maduración o simplemente que haya participado más en ámbitos poéticos que en ámbitos narrativos también marca el resultado final de las obras. Amistades Comunes también trata de eso. Amistades Comunes, antes lo decía, intenta tratar de todo. Son obras las mías muy totalizadoras y esa es una, luego lo hablaré. Va a intentar tratar también del mundillo literario. Ya ha adelantado, el profesor Gómez Redondo ha adelantado algo de mi biografía. Aquí la pongo completa, contraviniendo todas las convenciones de lo que hay que hacer en un PowerPoint, no por exhibicionismo en absoluto, sino por dos razones. La primera es que por algún motivo que se me escapa, mi entrada de Wikipedia de un tiempo a esta parte ha desaparecido. Había una entrada de Wikipedia modesta, pero de pronto desapareció. Así que aquí la dejo, la biografía, en un formato además bastante más manejable que el de Wikipedia para la pantalla. Y bueno, pues así si queréis tomar nota, la tenéis a mano. Por otra parte, es muy grande el peso y se ve, y esto quería que lo viéramos casi como elemento icónico paratextual. Es muy grande el peso de las obras. Sí, seguro que es eso, Fernando. El peso de las obras poéticas. Yo inicio mi andadura en la publicación con Variadas Posiciones del Amante, que es un premio de poesía en 2006. Continúo, lo ha mencionado también el profesor Gómez Redondo, con Tras la puerta tapiada, premio también de poesía Hiperión en este caso, y continúo con dos libros de poesía más, mi andadura, Obligación y Tacha, en las editoriales Polibea y Renacimiento en Madrid y en Sevilla respectivamente. En 2010, ahí habían aparecido ya unos relatos de los que os hablaré en un momento, titulados Peligro de vida, pero curiosamente la editorial desapareció al mismo tiempo que, por desgracia, también nos dejaba por enfermedad su editora, su responsable, y la verdad es que el libro tuvo una difusión muy grande durante los primeros 2 o 3 años de existencia del libro, pero después es cierto que se quedó, incluso, antes lo mencionaba y es así, incluso también por mi actividad poética se quedó en el olvido. Por cierto, veo una errata muy divertida, he publicado Obligación en 2103, así que bueno, me auguro una existencia larga. En 2010 aparece ese libro de relatos y después aparece una crónica digital de Carlos Grande y el libro Grande Tercera Fase. Esta broma literaria proviene de mi obsesión por los heterónimos. Uno de los autores que a mí me obsesionan, antes lo he mencionado y luego veréis algunos manuscritos míos, seguramente eso tenga que ver con la obsesión, es Pessoa. Y el heterónimo, esta figura que va más allá del seudónimo, me permitía moverme tanto por ámbitos digitales, como las antiguas bitácoras ya prácticamente desaparecidas, los blogs, como por la propia creación con una libertad tremenda. Llegué a tener hasta 10 heterónimos, de toda edad, género e intereses. Últimamente parece ser que hay un editor al que le ha interesado publicarme una de esas personas, sería una tercera persona, pero no quiero gafar el proyecto, es un extraño aforista que creé, no quiero gafar el proyecto y no seguiré por ahí, pero sí que es importante, en lo que luego hablaré, que yo desde el principio me quiero desdoblar.
y de eso va a tratar también Amistades Comunes, de esa búsqueda de la autoficción llevada también a un terreno muy borgiano de los espejos enfrentados. Las ficciones que van validándose a través de esa multiplicidad de realidades contrastadas. Así que con esa pluma diferente, con la de Carlos Grande, publiqué 2 libros. Tanto es así que es distinto a mí que hay quien todavía piensa que yo no existo. En las presentaciones de estos libros, además, pues invitaba a que las hicieran amigas actrices, con lo cual ya la broma se elevaba otra vez a otra potencia más, ¿no? Porque él decía, realmente grande soy yo. Y ya parecía una actriz amiga interpretando el papel de escritora. Muchos espejos enfrentados, uno detrás de otro, algo que a mí me obsesiona, la escritura, la reescritura, el tachón, el borrador, la reformulación constante de la realidad. Vivimos en un mundo proteico, como el Bald Anders que tan maravillosamente recreaba Borges, y en ese mundo tan sumamente cambiante, tan sumamente plástico, al que además ha añadido todavía más plasticidad Internet, yo creo que responde mi afán por constantemente reformularme. Bueno, pues efectivamente, es que luego ya solo la última línea es la de narrativa extensa, la de Amistades Comunes. Lo he traído más que nada, esta biografía la he traído más que nada por eso, porque se ve muy claramente cómo en esta andadura mía, en la que yo nunca me he considerado más poeta que narrador, lo que ha ido saliendo más ha sido siempre, ha ido saliendo mucho más siempre, ha sido la poesía. Bueno, os decía que iba a tratar mucho de la juventud. Yo tomo conciencia de que voy a ser escritor muy joven, muy joven. Aquí tal vez incluso tendría que haber hecho mención a la infancia más que a la juventud. No sé si en alguna clase de primaria habéis jugado a eso en algún momento, si lo recordáis, intentad traer ahora vuestros años más infantiles a la memoria. Yo llenaba unos buzoncitos que ponía mi profesora de relatos semanalmente. Entonces, bueno, cuando leían, no recuerdo qué día de la semana, pero pongamos que el viernes, los relatos que los chicos de aquella clase de cuarto, de quinto, de EGB se llamaba entonces, de primaria llamaríamos ahora, sexto como mucho, no mucho más allá, cuando se leían, digo, los relatos que se habían ido recogiendo en el buzón de narrativa, bendita esa idea que tuvo aquella maestra que tanto nos marcan, ¿no? Y tanto me marcó a mí en este caso, pues el 99% eran de Francisco. No sé yo qué imagen iba dando eso de mí entre mis compañeros y mis compañeras, pero yo siempre tenía un cuento nuevo, 2, 3 cuentos nuevos a la semana. Un poquito después, cuando entro en el instituto, me doy cuenta de que quiero ser escritor con el libro que tenéis a la izquierda, La Metamorfosis y otros relatos. Hablando de regalos, en los Reyes, en la Epifanía del Señor de 1997, me regalan los Reyes con muy buen ojo, con muy buen tino, se ve que habían tenido atentos a sus observadores, pues me regalan La Metamorfosis de Kafka y otros relatos. Y os he puesto al lado a Cervantes, porque también por alguna preciosa casualidad de la vida, en campaña escolar y en institutos, se reparten, fijaos qué bonito fue aquello, por parte del Centro de Estudios Cervantinos y me imagino que en colaboración con entidades mayores, ¿no? Me imagino que, esto no lo recuerdo y lo desconozco, pero imagino que con el ayuntamiento, con la comunidad, ¿no? Con el ministerio, con ambos o con todos al mismo tiempo, se reparte a la puerta del instituto cuando yo estoy en lo que se llamaba antes segundo de BUP. Se reparte, que sería ahora un tercero de la ESO, se reparte el Quijote en esta edición que luego yo curiosamente trabajé. De nuevo realidad y ficción mezclándose y todas estas idas y venidas de los senderos que se bifurcan me hacen, siendo muy jovencito, en este lapso entre el año 94 que está editado este libro, yo creo que me lo repartieron 95, 96 y el 97, en el que me regalan el libro de Kafka, me hacen decantarme
ambos títulos, a los que se puede añadir quizás la Eneida, que también la leo en el 97, las cartas a un joven poeta de Rilke, que también las leo en ese año, me hacen decantarme definitivamente por la escritura, ya no solo por la lectura. Yo nadaba en libros, literalmente, ya por aquel entonces, y además tengo familia de poetas, y soy de familia de poetas, y la parte materna me aportaba teatro y narrativa, y la parte paterna pues, con un poeta que recientemente ha sido premiado con el Premio Nacional de Poesía, Julio Martínez Mesanza, como tío, y toda la familia que también escribía, pues nadaba en poesía. Era raro que no leyera, pero efectivamente el espaldarazo me viene dado en estos últimos años de instituto. Bueno, en esa juventud doy con este párrafo contenido en la edición. He querido escanear mis propios libros. Si veis, vuelvo atrás un momento, están ajados, tienen aquí tienen a los lados las anotaciones, pues lo último que he trabajado de Cervantes, que ha sido Maritornes, creo que es esto, unos apuntes que tomé. Bueno, vuelvo aquí a la condena. Y en estas ediciones tan maravillosas y tan entrañables de Alianza, leo esto: los árboles. Porque somos como troncos de árboles en la nieve. Aparentemente solo están apoyados en la superficie y con un pequeño empellón se los desplazaría. No, es imposible, porque están firmemente unidos a la tierra. Pero atención, también esto es pura apariencia. Bien, este pequeñísimo párrafo que fluctúa entre el aforismo, entre la narración, por supuesto, entre el microrrelato y la poesía al mismo tiempo, se convierte en una de mis divisas. Lo aprendo de memoria, tiene también la consecuencia de que me apunte alemán y que cuando me preguntan por qué quiero aprender alemán, les diga que es para leer a Kafka en su lengua original. Y además tiene mucho que ver con mi literatura. Desde entonces, en mi literatura, por una parte, habrá mucha nieve, habrá mucho frío, habrá mucha contemplación, mucha observación, y en lo narrativo habrá muchas apariencias, muchos engaños, muchos desengaños al mismo tiempo también. Habrá idas y venidas de la realidad hacia la ficción y de la ficción hacia la realidad, constantemente como vasos comunicantes. Huelga además decir que del Quijote yo ya había sacado en la lectura obligatoria, que se nos, benditamente obligatoria también diríamos, ¿no? Que se nos imponía en tercero de BUP, yo había sacado ya del Quijote, leído en aquella edición que os comentaba hace un momento, yo ya había sacado también la idea de la realidad frente a la apariencia, frente a la imaginación, o incluso algo que también me lleva obsesionando toda la vida como creador, que es el encuentro o el desencuentro, podríamos decir, porque precisamente no es amistosa la relación que establecen de Cervantes con sus personajes, junto a sus personajes, frente a los personajes creados por Avellaneda. A mí eso desde siempre me da muchísimo que pensar, me fascina, ¿no? Y le doy vueltas a esos temas, y todo lo que escribo al fin y al cabo gira en torno también a esas cuestiones, ¿no?, de identidad. ¿Cómo puede ser que esos personajes lleven por un lado unos itinerarios y unas acciones junto a sus dobles, y ahora entraremos en el doble, junto a sus dobles que van en otra dirección y viviendo otras aventuras? ¿Cuáles son los verdaderos? ¿Cómo no van a ser los verdaderos los de Cervantes? Pero también son bastante verdaderos los de los de Avellaneda, que de hecho transitan un estilo muy parecido al del inicio del Quijote original, ¿no? Parece que van más al pie de la letra, y curiosamente, para ser más auténticos, se alejan más de ese pie de la letra cervantino los Quijote y Sancho de la segunda parte. Bueno, ese juego de espejos, que finalmente además culmina con Pierre Menard en Borges, a mí me parece que ha marcado toda mi literatura. Bueno, lo ha marcado desde escasamente los finales del 90 y algo. Yo aquí hago una nota a pie, la hice también el otro día en la clase de comentario. Cuando yo digo el 90 y algo y primeros del 2000, para mí es muy próximo, como si hablara de grupos musicales de pura actualidad y no sé, y mencionara a Nirvana, por ejemplo. Y sé que no lo son, pero es verdad que este recorrido para mí, y os pasará a vosotros, está siendo un suspiro. Y entonces, bueno, me parece que es interesante traer de la juventud a la actualidad de mi escritura todos estos elementos.
voy avanzando un poquito más rápido y aquí tenemos unas dos portadas de las revistas literarias en las que participé como editor. Llegado el momento, a inicios de 2004, finales de 2004, inicios de 2005, yo participo, fijaos qué curioso es esto, ¿no? De la identidad personal. Yo participo en unos concursos de la tele, puede ser que os suenen. Yo desde hace unos años no tengo televisor desde ahora unos 8 años aproximadamente. En aquella época sí que lo tenía, sí que lo tenía, y pensé que había que mejor forma de becarme yo a mí mismo que ir a Saber y Ganar, por ejemplo, y participar en ese concurso que creo que sigue en marcha y sacar algunos eurillos, puntos le llaman, porque son muy elegantes allí. Entonces, en determinado momento, un amigo me dice, vaya, no sé si podré sacar los siguientes números de revista que tenía en mente porque he roto con mi novia y no sé yo si voy a poder sacar esos números que tenía en mente. Así que La Ventana, que es el que tenéis a la izquierda, y Miedo, eran unos números temáticos de la revista Quebrados. Bueno, pues aparecen porque, como le dije yo a mi amigo Fernando Sánchez, bueno, pues había que reinvertir el dinero de la televisión en cultura. Así que ahí empiezo también a tentar las primeras publicaciones. Del 5 es uno, del 6 es otro de los números, y ahí publico, en el que tenéis a la derecha, en el número dedicado al miedo, ese número en tapas negras, publico el primer relato de mi vida. No os lo he querido escanear porque no es un relato con el que yo ahora mismo me identifique mucho. No es habitual eso en mí, pero este sí que se me ha quedado un poquito más anticuado. Pero lo que hago, al fin y al cabo, es de nuevo un truco borgiano, un truco cervantino. Invento a un supuesto historiador de la literatura latina, que a su vez inventa, aunque nos los quiere hacer pasar por totalmente reales, unos cuantos títulos de literatura latina de terror. Pero claro, ya no algunas referencias que pueda llevar a ver reales, no, sino algo parecido, si me permitís la broma, a una especie como de Stephen King a la romana. Ese primer banco de pruebas que me permito yo a mí mismo, como codirector de una revista, me lleva al primer libro de relatos. En 2010 aparece Peligro de Vida en la editorial almeriense El Gaviero, que para mi gusto ha sido una de las más importantes editoriales de este país, independientes de este país. Antes lo mencionaba, su editora, Ana Santos Payán, Ana Gaviera, falleció unos poquitos años después de publicarse este Peligro de Vida, y yo había establecido contacto con ellos a través de mi revista y a través de otra revista que os recomiendo encarecidamente que busquéis. Son objetos bellísimos, como revistas son maravillosos, llamada Salamandria. Bueno, en determinado momento yo tenía un manojito de relatos que trataban de la crueldad, del hombre por el hombre. Bueno, quería remedar un poquito a Hobbes y yo había hecho una colección de relatos. Le pareció a los editores magnífico el publicármelo y me pidieron que ampliara un poco la nómina de atrocidades que aparecían aquí. Es un libro con una tesis, podríamos decir. ¿Qué pasa si yo exploro todas las formas en las que el ser humano domina a otros seres humanos? Bien, os pongo uno muy pequeñito: vivir en un banco, a las puertas de un banco. Lo he escaneado todo de mis propios libros, así que cuando hay alguna franjita oscura os pido perdón, pero es que quería que tuviera tacto de papel, y de hecho, si esto se amplía, tiene el granito maravilloso del papel tan bueno, de tanta calidad, que ellos usaban. Vivir en un banco, a las puertas de un banco, un micro relato. Nadie pudo explicarse nunca los motivos, pero lo cierto es que aquel chisporroteo de cartones, andrajos y carne, aquella hoguera de madrugada, gasolina y frío, aquel cuerpo cercado por las llamas, la confusión y el llanto, fueron un pésimo fin de curso, la forma menos honorable de hacerse hombres que podían haber elegido esos niños. Bueno, poquito después, en 2013, aparece La Crónica Digital de Carlos Grande, que tiene una mezcla de ensayo y de relato, en que se basa en esta idea tan sencilla.
Yo invento mi heterónimo, Carlos Grande Grande, con otra fecha de nacimiento, otros estudios, es ingeniero aeronáutico y experto en satélites y en otras cuestiones de la aeronáutica. Y bueno, hace... Sí, era alcalaína, efectivamente, es la madre de Luna, efectivamente. Y vinculada a nuestra universidad, sobre todo por historia, en historia, efectivamente. Bueno, os decía, Crónica Digital de Carlos Grande, lo que yo exploro es, fijaos qué idea más particular, bueno, es el mundo de Internet, por eso lo de Crónica Digital, a través de la mitología grecolatina, de manera que yo elijo un mito, lo hago coincidir con un objeto celeste, con un planeta, con un cometa, con una constelación, y busco un fenómeno relacionado con ese mito en la realidad actual de Internet. Por ejemplo, de esa manera me sale Eris, la diosa de la discordia, ¿no? Por ejemplo, yo, la irreductible discordia, Eride siempre triunfante, prometo mantener Internet al día, prometo alimentar el odio, prometo alentar cada debate hasta convertirlo en una Babel de furia. Porque mi órbita os engloba a todos, porque todo lo circunnavego y atravieso, porque me necesitáis para articular vuestros gritos, porque soy vuestra garganta, vuestra resonancia, vuestro timbre, vuestra letra, el incendio que da sentido a la ceniza. Bueno, pues esta pequeña piececita, no tan narrativa como otras que hay en el libro, pues explica, no hace falta que pongamos ejemplos, el ambiente de discordia que ya en 2011-12, que yo estaba redactando esto y aparece en el 13, se percibía en Internet. Bueno, no ha mencionado el profesor Gómez Redondo porque es obra menor en todos los sentidos, Mi pequeña estación de madera, un libro desconocido, completamente mío, un libro infantil y didáctico. Quien cree por aquí que se intente enfrentar a la literatura infantil y verá que hay pocas cosas tan complicadas, y más cuando además en este caso tenía que ser infantil y al mismo tiempo didáctica. Bueno, invento un pequeño personaje, carpintero, no, Fernando, por favor, faltaría más. Un pequeño personaje carpintero que vive en una isla muy pequeña, aislado, y que quiere enseñarle a su hija una estación de verdad en algún momento. Él crea maquetas, otra vez tenemos la realidad dentro de otras de las ficciones, y ficciones como en muñecas rusas una dentro de otra, y finalmente viajan a la ciudad. Bueno, os pongo una pequeña muestra, me lo ilustró una ilustradora que luego hará también la cubierta de Amistades Comunes. Bueno, pues siempre sobra algo de madera, con estos retales, subrayado para luego hacer el comentario. Hace juguetes para la niña, espadas, aviones y barquitos. El año pasado le regaló un caballito, montada en él, pero sin salir de casa, vive fantásticas aventuras. Cabalga por los desiertos del lejano oeste, entre las esponjosas nubes de la primavera y bajo la brillante superficie del océano. Bueno, tuve la suerte de que este libro lo patrocinara. ¿Ha quedado esto en la última versión? Perdonad, superpuesto a las letras. No había comprobado antes de subirlo, pero puede ser que se haya descuadrado algo. Bueno, el profesor Francisco Moreno me propició como decía antes de esta charla, este brete tan complicado. Es muy difícil escribir narrativa infantil, muy, muy difícil. Bueno, pasemos a Amistades Comunes. Aquí nos ha vuelto a pasar lo mismo. Bueno, Amistades Comunes, la idea, un arranque, senderos que se bifurcan en laberinto. Esa palabra que aparece ahí, os pido disculpas, es laberinto. En determinado momento, además de seguir la estela de Kafka y de Cervantes, de mis dos autores de cabecera, a inicios de los 2001, 2, 3, en el caso de Paul Auster, 2004, inicio mi andadura en estos dos autores, sobre todo en Auster, que era con quien yo lo pronuncio Auster, me gusta siempre pronunciarlo así. Bueno, pues inicio mi andadura profunda. Con Borges ya había trabajado más y lo completo. Y además del Aleph, que me parece su obra cumbre, ahí tenéis mi libro, el que yo llevaba, Caracholos, pues me interesa mucho la historia universal de la infamia. ¿Por qué? Porque da la lección magistral y Borges de que le puede servir a cualquier narrador de mi estilo. Gracias a la ficción puedes validar cualquier realidad, haya existido o no.
Es una regla tan sencilla, tan limpia, tan maravillosa y que sostiene toda la literatura. Volvemos de nuevo a Cervantes, ¿no? No es baladí que la historia de Cervantes la pase a limpio un historiador. Bueno, pues esa idea tan limpia, tan maravillosa de la historia universal de la infamia, en esa edición que tengo yo, es una edición feota, la verdad, no es muy bonita, de 2002, de unos clásicos que publicaba El País, me siguen adentrando en este tipo de juegos. De pronto, y esto aparecerá en Amistades Comunes, me interesa muchísimo narrar historias posibles, cuentos posibles, recojo el guante de algún profesor de la universidad, yo me apunto a la universidad para ser en algún momento profesor, pero también para aprender literatura, y recojo el guante de algún otro profesor que mucho sabe de literatura y que muy bien la escribe, y mira, aprovecho para mandarle desde aquí una palabra de homenaje y de apoyo de Joaquín Rubio Tobar, que en determinado momento nos dice, bueno, quitémosle a la narrativa alguno de sus elementos, podríamos seguir teniéndolo, podríamos tener narrativa sin espacio ni tiempo, podríamos tener una narración sin personajes. Bueno, todos esos retos aparecen al fin y al cabo también en las sublimes experimentaciones de Borges. Y en Paul Auster aparece lo que antes mencionaba, literatura sobre el libro, literatura sobre el escritor, historias que entran una dentro de la otra y que le van perdiendo gozosamente al lector, que si además es escritor, pues le van también estimulando por unos vericuetos, por unos senderos, por unos laberintos que no espera. Os he puesto dos obras, la más conocida y otra que no lo es tanto, la trilogía de Nueva York, que es la obra por la que yo entré y por la que recomiendo siempre entrar a Paul Auster, pero también La Noche del Oráculo. ¿Por qué? Porque en La Noche del Oráculo, Auster consigue, con uno de sus personajes, con Or, consigue dar un salto mortal sin red como yo no había visto nunca. Y consiste en que a mitad de novela, el personaje que uno piensa que va a ser protagonista, os digo a mitad de novela, así que no os estoy destripando nada, queda encerrado para siempre en un sótano y nadie nunca más, jamás, habla de él, ni se entiende si le han ido a rescatar o no. A mí esos puntos oscuros de la narración me encantan. Y diréis, bueno, es un poco contradictorio en una persona que es declarada seguidora, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, es que a mí me gustaba ese punto oscuro que tenían las genealogías, ¿no? de esa saga, como la tienen la de tantas sagas medievales, ¿no? Vivimos en una época que quiere anudar todo, que no deja la recreación del lector. Y eso es algo que le interesa mucho a Paul Auster. Paul Auster, por ejemplo, en una novela como Brooklyn Follies, habla de la diferencia fundamental entre el lenguaje narrativo cinematográfico y el lenguaje narrativo libresco. Y es tan sencilla como la actividad de quien ejerce de espectador. En la narrativa cinematográfica, obviamente, eres mucho más pasivo que en la novela. Claro, si tú agotas todas las posibilidades como autor, al lector solo le dejas la posibilidad de que le guste o no le guste, pero no recrea esos puntos oscuros tan magníficos que nos dejan siempre las novelas, que nos proponen las novelas que al fin y al cabo alimentan nuestra imaginación. Volvemos de nuevo a Cervantes, ¿no? En Cervantes, en el Quijote, hay muchos puntos que no se cierran nunca y de hecho pues se podría conjeturar, ¿no? Que si no se le hubiera interpuesto la novela apócrifa, pues seguramente Cervantes habría dejado a Don Quijote vivito y coleando. Bueno, entramos en amistades comunes. Se ha descuadrado todo al subirse, porque estoy viéndolo en mi pantalla. En mi pantalla el PowerPoint estaba bien, lo siento. Bueno, amistades comunes, esta es la portada. Me habían propuesto en la editorial, una editorial que publica tanto poesía como narrativa. En poesía cualquiera os recomiendo. En narrativa tienen una novela maravillosa titulada Stoner. Stoner de John Williams, que es la novela que más y con más justicia además venden. Es maravillosa esa novela, Stoner. Y en la colección Sitio de Fuego, Baile del Sol, se decide a publicarme la novela. Me habían propuesto una cubierta en la que aparecían motivos parecidos, y ahora ya entro en el argumento de la obra, motivos parecidos a los del hombre duplicado de Saramago. Si recordáis, Saramago tiene una novela en la que alguien se encuentra con él mismo. A mí me parecía que era muy meridiano poner un hombre dándose la mano con su reflejo.
volvemos a los espejos y volvemos a los reflejos. De manera que a la ilustradora que antes os mencionaba, Esperanza Márquez, le pedí algo casi abstracto. De nuevo hay dos rostros, de nuevo hay un espejo, pero paratextualmente no es tan directo. A los editores les pareció muy bien y quedó con esta obra tan a lo Vasarely, ¿no? que diseñó nuestra amiga Esperanza, que de verdad lo hizo fenomenal. Bueno, en la cubierta ya está la clave de todo lo que yo quiero hablar. Por una parte, amistades comunes, trata de la relación social común, es decir, compartida, que va a ser el inicio de toda la novela. La forma que tenemos de asomarnos a la realidad de terceras personas muchas veces viene marcada por la manera en la que esa persona se relacionaba con quien nos la presentó, y el comunes está en su forma polisémica, es polisémico ese comunes. Comunes porque efectivamente son compartidas y también porque son habituales. De habituales no tenía nada, hay una pequeña ironía. Y por otro lado, y esto es lo fundamental, mi nombre, mi nombre es lo que da la clave absoluta del juego, del argumento de la obra. ¿Por qué? Porque la obra trata de lo siguiente. ¿Qué pasaría si te encontrases llamándote José Martínez con Francisco Morán, que es una persona que se dedica a lo mismo que tú, pero que constantemente hace lo que tú intentas de una manera mucho más efectiva, mucho más certera, con más calidad, porque ambos son escritores, y pisándote siempre el camino que tú pensabas que ibas a transitar. En determinado momento, a José Martínez, las amistades comunes del mundillo literario le presentan a Francisco Morán. Y en primera persona, en narrador homodiegético, vamos viendo cómo José Martínez se obsesiona profundamente con lo que va encontrando en su andadura, al darse cuenta de que todas las ideas que él tenía para próximas obras ya las ha trabajado Morán y las ha trabajado muchísimo mejor. Él va descubriendo que novela tras novela, relato tras relato que él quería escribir, incluso que tenía palabrado ya con algún editor, pues se le desmoronan porque todo lo que ha hecho él, siendo parecido, es mucho peor en cuanto a calidad, en criterios literarios, que lo que va observando en Francisco Morán. Es una novela que, aun estando publicada en 2018, tendrá un tiempo externo anterior. Aquí no hay internet, aquí no hay teléfonos móviles, está ubicado justo antes del año 2000, aproximadamente a mediados de los 90, para darle un toque un poquito más añejo y para además trabajar de otra manera las relaciones interpersonales, porque si no se me escapaban mucho y era mucho más difícil. Se habrían usado el término, el extranjerismo, se habrían googleado el uno al otro, se habrían troleado o stalkeado durante un tiempo y habría terminado la novela en sí misma, ¿no? En este caso tiene que haber tiempos de espera. En determinado momento José Martínez retará a escribir una misma obra a Francisco Morán y ambos se encontrarán, leerán la obra en uno del otro y de esa manera, piensa José Martínez, dirimirán quién escribe mejor y quién se tiene que retirar de la competición y dedicarse a cualquier otra cosa. Bien, os he traído algunas muestras del libro. Los hallazgos, le llamo a esta primera diapositiva. Bueno, este es el primer capítulo. Hace menos de un año, cuando salía despreocupado de la Biblioteca Nacional, me asaltó un viejo e indeseable conocido, Juan Ignacio de Campa y Bustos. Aunque traté de fingir que no lo había visto, no pude escapar de sus garras. Me tomó con fuerza el hombro y exclamó: «Querido Martínez, ¿cuánto tiempo sin verle?». Sentí verdaderas ganas de responder que ojalá hubieran seguido pasando sin límite los días, pero tan solo me atreví a fruncir el ceño y devolver, etc. Bien, será Campa el que presentará a José Martínez y a Francisco Morán. Hasta aquí, por eso decía los hallazgos, hasta aquí yo iba a hacer un cuento corto.
Estas páginas y las siguientes iban a constituir solo un cuento corto. Estamos casi, pues, como también como le podría haber llegado a suceder, ¿no?, a Cervantes con el Quijote. Yo me di cuenta en determinado momento de que aquí había una novela entera. Me di cuenta de que yo tenía que seguir. ¿Por qué? Porque si no me habría quedado solo en lo que quería, que era reflejar, igual incluso en clave en aquella época, ya la memoria me falla, pero creo que incluso en clave reflejar las personalidades de algunos conocidos literarios que tenían un comportamiento muy envanecido, ¿no? Y en determinado momento yo me doy cuenta de que tengo que saltar y tengo que seguir. Eh, Bien, en algún momento le presentan a Martínez, a Morán, y dice, le presento a Martínez a Francisco Morán. Un poquito más abajo, estreché su mano y por alguna razón no explícita sentí que Morán tampoco se encontraba cómodo en aquel ambiente de urbana o hipocresía. Él ya se da cuenta de que su interlocutor encima no comulga mucho con el ambiente literario cuando se trata solo de exhibir el ego, ¿no? Morán además es humilde. Mientras nos decíamos mutuamente que estábamos encantados de conocernos, Campa exclamó emocionadísimo: Morán será recordado en los libros de historia. Hágame caso, Martínez. Nuestros nombres serán solo notas a pie de página en su biografía. Bueno, sigue la relación, se van, madre mía, esto se ha descuadrado totalmente. Bueno, lo siento. Van conociéndose los unos el uno al otro. Morán no quiere establecer mucha conexión con Mar, pero Martínez le insta a que se conozcan, a relacionarse, se instan a relacionarse también literariamente, y en determinado momento Martínez hace lo siguiente. Fijaos aquí esto, perdonad, aquí cuando se corta esto de amistad de y luego una S comunes, esto lo tengo yo delante en el PowerPoint original y no aparece, no sé muy bien por qué ha sucedido esto, os pido disculpas. Bueno, entonces, en determinado momento hacen lo siguiente. Vamos a las páginas 80 y 81. ¿Veis que ponen la 80 preludio abajo? Bueno, pues ahí lo que tenemos es el borrador de lo que va escribiendo Martínez como reto a Morán. Martínez se va a su pueblo y en el pueblo, además ese era otro ambiente que yo quería reflejar bien, de pronto darle una vuelta totalmente al ambiente urbano y tratar un poquito de la vida rural. En el pueblo empieza a escribir una obra. Le ha puesto las condiciones de cómo tiene que ser la obra a Morán y poco a poco lo va desarrollando, va desarrollando una idea y se nos va presentando cómo Martínez va escribiendo, pule, dice, bueno, por la mañana redacté de esta manera el párrafo, por la tarde de esta otra, y mientras tanto, mantenía la relación con la familia del pueblo. Bueno, pues nos poníamos al día, aparecen historias familiares antiguas que no se resuelven, tanto en temas sentimentales como en temas de familia y de relación de los padres de Martínez, no se resuelven, antes os lo mencionaba, no tenía ningún interés en hacer una enciclopedia en ese sentido, en una enciclopedia de argumentos y de cierres argumentales, y en determinado momento vuelve a la ciudad y en la ciudad, aquí tenemos en la página 124, se encuentra de nuevo con Morán, se entregan el uno al otro los manuscritos y se ponen a leerlos. Bueno, no os voy a decir qué es lo que sucede, pero ahí me quedé yo mucho tiempo varado. Voy terminando, ya estoy casi terminando. Y ahí es donde un día, fregando los platos, se me ocurrió que tenía que hacer lo mismo que me habían enseñado mis maestros. ¿Y qué me habían enseñado mis maestros? A girar. El giro en este caso consistía en cambiar de primera a tercera persona. Y ya teníamos un elemento, al fin y al cabo, también muy cervantino. Si hasta el momento se nos estaba contando todo en primera persona, era verosímil pensar que efectivamente Martínez exageraba la impresión positiva que se podía tener de su doble, de Morán, constantemente. Al introducir a partir del capítulo 20 la tercera persona, lo que hacemos es, como le sucederá, por ejemplo, a Quijote y Sancho en la segunda parte de la obra del Quijote, lo que tendremos es una realidad que es como es y todo intenta conjurarse para que ellos la vean de la manera en la que la venían en la primera parte.
Ese giro, por supuesto, con las condiciones que yo tenía que marcar para mi novela, viene establecido aquí. Si esto hubiera sido una novela, la historia habría terminado aquí. El antihéroe abandona el parque, derrotado y confuso, pero encaja el puñetazo del destino y se conforma con el incierto horizonte de un nuevo futuro profesional. Se dice a sí mismo que le queda la enseñanza secundaria, o las oposiciones al Estado, o dado el país en el que vive, la hostelería costera, siempre tan bulliciosa, floreciente y necesitada de camareros. Bueno, ahí ha habido alguien que ha perdido, no sé si lo habéis percibido. Eh, ¿Qué pasa entonces? Que cuando yo me planteo ese cambio de narrador de primera a tercera, empiezo a producir borradores todavía más complicados. Esto que aquí no sé por qué de nuevo se superpone, se titulaba La publicación, todo libro tiene una historia, y no sé si lo veis bien en pantalla, aquí hay un manuscrito mío, capítulo el que sea, 16, 17, y ahí empezamos con la tercera persona, ahí empiezo yo a probar la tercera persona. Si eso hubiera sido una novela, la historia habría terminado. Y al final del todo, tres factores lo llevan al detective: repugnancia, miedo a ser descubierto y la carta de Irving. Bueno, hay varios elementos de la trama que no os puedo desvelar porque os destriparía el final, pero en estos capítulos que vienen ahora en tercera persona, Martínez se obsesiona con que tal vez le han espiado y acude a un detective para ver cómo ha podido ser eso. El detective piensa desde el principio que Martínez no está en sus cabales. Este es un borrador de la primera página de uno de los cuadernos, como si se reflejaran mutuamente en un espejo, tachones, 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 los árboles, las nubes y los árboles coincidían superpuestos. Bueno, yo sabía que tenía que venir por aquí la trama, aquí es cuando se va al pueblo, esto es antes del giro de tercera, y ahí, al final, a mitad, pongo en mayúsculas, aquí hay que insertar fragmento del metro. Bueno, había que insertar un fragmento de la obra que iba escribiendo Martínez para retar a Morán. Y en determinado punto también hay borradores, os he querido traer alguno, en los que me fijaba en las manos de algún familiar de los que aparecen ahí. Dice, me fijé en las manos de mi primo, tachón. Siempre me había sorprendido la longitud, nada. Sus dedos eran toscos, pero al mismo tiempo, nada, tachado. Luego sí que retomo, siempre me había sorprendido que sus dedos eran muy fuertes, etcétera. ¿Para qué? Para dejar cada palabra pesada y medida. Hay muchas formas de narrar, se puede ser más lacónico, se puede ser mucho más descriptivo. Yo he intentado en mi prosa siempre huir de ser absolutamente poético, porque ese es otro terreno y no quiero superponerlo, y al mismo tiempo tampoco ser especialmente escueto. No quiero que las novelas parezcan guiones, porque el guión es otro artefacto diferente y no el que yo buscaba. Bueno, aquí tenemos algunos borradores más. Aquí ya el capítulo 16 ya es decididamente a la derecha del todo, lo tenéis, había perdido bastante tiempo. En este otro arranqué con furia algunas partes que no me gustaban, en el que tenéis en la izquierda, y en esta del centro tenemos esa carta de Irving a la que antes yo aludía y el papel del detective. De nuevo con huecos, de nuevo con tachones, de nuevo con notas por todas partes. En definitiva, y con esto termino, son las 6, así que más o menos hemos estado en tiempo y os quiero dar, eso sí, unos 5 minutitos, si me lo permitís, para que os vayáis también, si queréis, habiendo hecho alguna valoración, alguna consideración. En definitiva, a la hora de hacer mi primera novela, de escribir mi primera novela, lo que volqué fue todo lo que había vivido, pero no autobiográficamente, sino todo lo que había vivido como lector y ya en aquella época como escritor. Todo lo que tenía en la mente desde que había empezado a leer las primeras letras, incluso también de los cuentos infantiles. Esto, insisto, puede parecer demasiado totalizador, puede parecer un poco envanecido y nada más lejos de mi intención, porque realmente es una obra que trata sobre la impotencia del escritor. El escritor es un gran impostor, es posible que el profesor Gómez Redondo os haya hablado, ¿no?, de esas visiones que hay sobre el escritor, no sé, en Vargas Llosa, por ejemplo, también. Por supuesto, en Pessoa, al que antes mencionábamos, es un gran impostor, sobre todo para sí mismo. Y este juego de desdoblamiento, esta duda de estar escribiendo bien las cosas o mal las cosas,
que aparece, ya digo, en otros dobles. No vamos a exagerar, esto no es Jekyll y Hyde de Stevenson, pero bueno, sí que aparece, por ejemplo, en La sombra por la magia de Andersen, o sí que aparece en algunas otras reformulaciones del tema del doble. Resulta muy interesante para el escritor. Todo lo que había leído yo, como antes decía, toda mi narrativa, mi memoria narrativa, estaba volcada aquí. ¿Para qué? Para crear nuevas narraciones, historias dentro de historias e incluso un personaje desdoblado de mí mismo en el que yo pudiera volcar también todos mis miedos y frustraciones desde el ámbito creativo. No hay autobiografía en absoluto, espero no encontrarme nunca con mi némesis de esta manera tan abierta, ya bastante dura es la vida como para encontrarte con un doble y tenerlo al otro lado de la puerta constantemente, sino que es biográfica en ese otro sentido. Es una novela muy metaliteraria y muy autoficcional, pero en ese sesgo, en el sesgo en el que un autor, un pintor, explora, autorretrata, intenta pintar con la mayor precisión también sus miedos. A mí a veces me ha gustado pensar que lo que estaba haciendo era uno de estos autorretratos flamencos, pongamos un Rembrandt, por ejemplo, pasados por el filtro de Goya, ¿no? De las pinturas negras de Goya. Bueno, porque mi primera intención era que la novela fuera de risa y creo que en algunos pasajes lo consigo que sea humorística, pero finalmente es verdad que lo que más pesa es ese miedo a la propia frustración que plantea el acto creativo. Es una novela que se puede leer, obviamente, y eso espero al menos, se puede leer, obviamente, desde la mera concatenación de anécdotas que te provoquen más o menos interés, pero también tiene esa segunda lectura que era precisamente la mía, una memoria, además un punto de llegada en esa memoria, una memoria de todas mis lecturas, de todas mis experiencias como lector y como narrador en ciernes, para autoanalizarme y pasar a los siguientes estadios de mi creación. Así que espero que os haya interesado. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora que son y 5 os dejo, si os parece bien, una pequeña ronda de intervenciones y me vais comentando lo que os ha parecido, añadiendo de nuevo estas disculpas. Lo tengo abierto ahora mismo y en mi pantalla se ve bien sobre la disposición de las fotografías y de los epígrafes y de los encabezamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, y ha sido el cierre a este ciclo sobre narrativa del siglo XXI, porque, como habéis podido ver, en ningún momento cuando he presentado a Francisco y él ha tenido además pues el acierto de bucear en las raíces que lo conducen a la literatura, no solamente por esos genes familiares paternos y maternos que nos ha estado hablando, sino fundamentalmente ese progresivo acercamiento desde la etapa de la benemérita EGB y del dichoso BOP hasta entrar en viendo cómo iba cuajando aquellas ilusiones, aquellos sueños iniciales, esos breves cuentos, proyectos cada vez más de las revistas llegaron a fijarse en los poemarios, en los textos de los cuentos, ese precioso peligro de vida, no sobre la crueldad, indudablemente, que te ponen los pelos de punta, como mismo ha señalado, y luego como han ido surgiendo pues estos juegos de espejos tan borgianos, cervantinos, etcétera, de los que nos ha estado hablando. A mí, amistades comunes, por abrir el debate, y no me voy a extender volvería a estar usurpando, ¿no? El micrófono y no quiero hacerlo, solamente quiero indicaros que tiene bastantes, no ecos, pero sí algunas relaciones con una gran novela del pasado siglo tardía de Luis Landero. Luis Landero no utiliza su nombre para crear estos desdoblamientos, pero en fin, esta es una de las novelas que lógicamente
leer necesariamente para conocer la narrativa de los años 80, es una de las grandes novelas del siglo XX, pero entre Gregorio Oli, precisamente por Gregorio Samsa, por el eco kafkiano, y Augusto Faron, que se lo crea, él lo inventa para poder ser escritor, un personaje el que va adquiriendo al menos hasta 3 identidades distintas en una serie de relaciones extraordinarias, nos llevaría a un mundo, bueno, pues de conexiones muy próximas a las que aquí, pues Francisco desbroza en estas amistades comunes, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores modos de adentrarse en la conciencia de uno, es sacarla fuera y enfrentarse, pues, a ese yo, en esta especie, ¿no?, de bifurcaciones de caminos que él ha llegado a señalar. También le agradezco muchísimo, y yo creo que a mí eso me lleva a las lecturas, ¿no?, de algunos de los borradores que Francisco me ha dejado de sus primeras obras, que nos haya mostrado. Yo, claro, no el estado de esta novela en ese cuaderno, en donde con esas tachaduras, con esas variantes, sería un manuscrito perfecto, y ojalá el día de mañana caiga en manos de algún investigador y que pueda estudiar las variantes que él iba quitando de algunos pasajes y cómo iba entrecruzando las distintas posibilidades de ese juego literario. No te desprendas, por favor, Francisco, de esos manuscritos, consérvalos, porque tienen un enorme dar ya la palabra o el chat habéis ido recibiendo, ha ido recibiendo Francisco muchas felicitaciones, como es obvio, pero en fin, si le queréis preguntar alguna cuestión, pensad que estamos ante un autor que nos está hablando de su obra, ¿no? Y que, bueno, pues hemos tenido aquí a 15 autores que siguen vivos, gracias a Dios, y que siguen escribiendo y que siguen publicando. Entonces yo creo que en este caso tendríamos la posibilidad de plantearle a Francisco alguna cuestión, ¿no? Sobre, en fin, o proyectos futuros que pueda llegar a tener, que yo conozco, pero como no están aún en vías, nos ha impedido, ¿no?, que muchas novedades se hayan ido señalado y alguna era suya. En fin, tenéis esa posibilidad, y luego yo sí quiero quedarme con 3 minutos ya de cierre de lo que es el ciclo. Así que, en fin, si alguien a micrófono tendido quiere plantearle alguna cuestión, pues y que nos deje oír su voz. Si alguno quisiera. Habéis anotado, ¿no?, una lectura que es enteramente recomendable, Amistades Comunes. En, en este sentido, de esta bellísima colección, él ha indicado además el papel que, al igual que en El Gaviero, sí. Sí. efectivamente no son, digamos, los grandes sellos, ¿no?, editoriales de Anagrama, etcétera, pero que indudablemente están llevando a cabo una labor impagable, ¿no?, para poder renovar el campo de la narrativa. ¿Queréis preguntarle alguna cosa a Francisco? Francisco, ¿habías visto la relación con juegos de la edad tardía? Sí, Te sí, pregunto yo. pero usando el juego de palabras tardíamente, no fui consciente de esta. Efectivamente, Sí, luego lo tanto por Kafka como por. claro, Sí, sí, no pero te decía que tanto por Kafka como por Cervantes es que es impresionante, ¿no? Como hay muchos ecos en Landero, porque esa además sería una conclusión sacar también para este panorama de la narrativa reciente. Venga, que te estaba interrumpiendo, lo siento. te decía que me di cuenta más tarde cuando releí muchas obras de Landero, había leído los juegos un poco antes y los releí porque Sí. hay de lectura sobre el balcón en invierno, que es maravillosa, y entonces volví.
Mm. Dos o tres y dije, anda, pues esto tiene aquí en alguna parte de la memoria no consciente, sí que efectivamente hay algo, claro, pero intermediado por Kafka, está claro, y por el sustrato de Cervantes que él también tiene. Y me decías antes sobre los manuscritos, ahora contesto a José Luis, que veo que además también nos hace una pregunta. Lo que me comentabas de los manuscritos, esto es algo que he trabajado mucho en los talleres, tú bien lo sabes también, de narrativa, Sí. la idea externa de que hay que trabajar la novela de manera lineal. Y yo creo que ese es un error. Si lo consigues es maravilloso, pero para escribir una novela tienes que sentarte mucho tiempo, como se van a sentar la mayoría de los asistentes a hacer una tesis aquí, eh, pues te tienes que sentar mucho tiempo, como un trabajo de biblioteca, al fin y al cabo. Ahora que no me oye mi director de tesis, muchos cuadernos míos derivaban de cuaderno de notas de tesis doctoral a cuaderno literario. Ahora que no me escucha lo puedo decir. Y quiero representar como si estuviera estudiando una tesis o trabajando una tesis o una oposición. Y por otra parte, yo creo que es bueno no escribir linealmente la narrativa larga, la narrativa de pues, las 200 páginas que puede tener esta novela y ya no os digo más, ¿no? Más páginas. Es muy difícil porque si no encuentras tantos momentos de bloqueo que no puedes desarrollar otras partes que puede ser que sí que tengas claras en la mente. Así que yo siempre he mencionado, es algo que se me ocurrió en su momento, la analogía con la mesa de montaje de una película. Una película no se rueda empezando por el principio y acabando por el final. El Yo soy tu padre de Imperio Contraataca, pues se haría en cualquier otro momento del rodaje, no tuvo por qué ser en el culminante, ¿no? En los momentos finales. Pues esto es lo mismo. Y puedo enganchar ahora entonces la pregunta de José Luis. ¿Qué hace que me surja la idea del argumento? Y voy luego a la realidad. Pues la idea del argumento me surge, como decía antes, a la manera, me imagino, de las novelas ejemplares. Yo quería ser un poco satírico, quería ser, pues sí, también en ese sentido, ¿no? Ejemplar, se refiriera en todos los sentidos a los que se refiriera a Cervantes, ¿no? Quería hacer una pequeña novelita al principio, o quizás ni eso, tal vez solo un cuentecito sobre costumbres literarias habituales. Bueno, pues personas que quedan contigo en el ambiente literario, en el mundillo literario, para pavonearse. Esto es algo muy habitual, muy habitual. Era una crítica de costumbres, al fin y al cabo. Y en determinado momento, cuando pongo esa frase negro sobre blanco, no os he enseñado el cuaderno original, que lo tengo de la primerísima página. Cuando pongo ese original, en el original pongo ese parrafito, ¿no? Y la frase, se dieron cuenta los dos de que no estaban cómodos en aquel ambiente un poco envanecido le dicen, nuestros nombres serán solo notas a pie de página en la historia de la literatura cuando estudia Morán. Ahí dije, aquí hay más, aquí hay mucho más. No sabría en ese momento, no tenía yo en ese momento la idea de qué más había, pero había que desarrollar los dos personajes, había que desarrollarlos y en ese momento además sí me di cuenta de que tenían que ser el doble el uno del otro, al menos establecí una relación muy cercana. Y luego me di cuenta de que no podían ser amigos, tenían que ser de alguna manera enemigos. No os he querido desvelar cosas, lo habéis visto, ¿no? Hay una especie de justa poética a la siglo XVII, luego habrá también una tercera voz narrativa, no digo que esté en tercera persona, digo una tercera voz más todavía. Bueno, ahí hay unas cuantas complicaciones que en ese momento no se te ocurren. A mí simplemente en ese momento se me ocurrió, no, Francisco, esto no es un cuento de 4 o 5 páginas, o de 2 o 3, o de un párrafo como los tengo, yo soy muy propenso al microrelato, esto es una novela. Y ahí empecé a escribirla, pues eso, con hábito y con mucha paciencia. Soy muy rápido escribiendo poesía y muy lento escribiendo prosa. La novela tiene parte de realidad, la tiene en algunas ambientaciones y la tiene en algunos personajes. Pero en mí, no. En mí yo creo que lo que tiene es esa búsqueda de la honestidad literaria. Antes hablaba, ¿no? Del sentimiento de ser un farsante que tiene el artista. Es uno de los sentimientos habituales de los literatos. Vendrá alguien y descubrirá que todo lo que hago es nada, ¿no? Y todo este esfuerzo va a ningún sitio
Y, y más allá de eso, esa búsqueda de la honestidad literaria y del buen hacer y del reconocimiento, no por número de ejemplares vendidos, sino por el reconocimiento al trabajo bien hecho, sí, hay mucho mío. Pero biográfico no hay. Hay algunas tramas, tanto familiares como amorosas, que están totalmente inventadas. Y bueno, sí, puede ser que me haya inspirado mucho en la imagen de los pueblos, en pueblos que conozco, en algunos asuntos, gracias, en algunos aspectos urbanos y lo que he dicho antes, en algunos personajes literarios. Os cuento una anécdota y si queréis me planteáis alguna otra pregunta o cerramos y le dejamos la palabra al profesor Gómez Redondo para ese cierre que quería hacer. Hay una anécdota y yo es que quería hacer una novela o una serie de cuentos partiendo de uno de los personajes que hay aquí, que es un personaje necesariamente no real. Es un editor que no para de soltar improperios y que tiene una forma muy peculiar de vivir. Entonces yo dije, bueno, voy a escribir una pequeña serie, una novela, basándome en este editor. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a libros dentro de libros, a relación entre autores y público, autores y la obra, pero nunca me ha llegado a convencer del todo, nunca me ha llegado a convencer del todo, porque más allá de ese personaje, más allá de las páginas en las que aparece aquí, pues que le aprieta las tuercas a Martínez para que le dé el manuscrito ya, porque han comprometido pues, los lanzamientos de la temporada y le han dado algún adelanto, más allá de eso y de ser muy mal hablado, pues no lo he conseguido sacar fuera de la novela. Y creo que eso tiene que ver con lo que me pregunta José Luis, porque es un personaje tan poco real, es un editor, los editores son cada uno pues como las personas, ¿no? Cada uno de una manera, pero es un editor tan pasado por los espejos del callejón del gato, es tan esperpéntico, que después no funcionaba, fuera de este hábitat creado aquí en este pequeño universo, no funcionaba. Eso es curioso y proviene de ahí, proviene de que hay una realidad muy pequeñita, es muy pequeña, no hay una cantidad de realidad ni siquiera reconocible alta, es todo bastante literario, lo que decía antes, es libresco, sin querer ser nunca ni serio, ni erudito, ni grave, ni aburrido, es muy libresco, no tiene realidad en esa vertiente, no la tiene, no. No sé si habría alguna duda más o algún comentario. Bien, pues yo creo entonces que si no tenemos ningún comentario más, yo en 2 o 3 minutos sí quería em, cerrar, ¿no?, lo que ha sido estos 2 meses de abril y de mayo, ¿no?, con este ciclo sobre la narrativa del siglo XXI. Y sí, José Luis, algo de esto efectivamente quería poner en juego. Sobre todo quería dar las gracias a todos que han participado en distintos momentos porque sin ellos no hubiera tenido ningún sentido. Es decir, lancé la iniciativa y bueno, pues me llegaron correos inmediatamente pues para animarme a que la pusiéramos en marcha, como sabéis, y ha ido fluctuando, ¿no?, el número de participantes. Lógicamente, quería sobre todo que fuera abril, que fue el mes más terrible por esta pandemia, encerrados a cal y canto en nuestras casas, y que al menos tuviéramos la ventana, ¿no?, de la literatura para asomarnos a ella y poder, ¿no?, si tener la oportunidad de hablar de algo que nos gustara y que nos permitiera disfrutar sobre todo de la amistad, ¿no?, parafraseando también última novela de Francisco, ¿no? Estas amistades comunes que hemos ido también anudando a lo largo de estos 2 meses. Adiós, Laura, por estar presente. Entonces, lo que efectivamente agradecer vuestra. Y luego, dando vueltas a lo que han significado estas jornadas, lo que ya cuando recuperemos la normalidad y veamos qué tipo de normalidad es, y lo voy a escribir para
los que así han actuado como ponentes. Sí voy a hacer unos por casa unos certificados, pero bueno, con papel de la universidad y sellado con el sello oficial del departamento para dejar constancia de que un grupo de estudiantes pues, ha sido ponente y ha participado en estas jornadas, de tal manera que si tenéis que presentar el currículum pues para pedir una beca, para una oposición, para lo que sea, pues bueno, congresos a los que ha asistido, fulanito menganita ha sido ponente en las jornadas de narrativa del siglo XXI con una ponencia sobre tal y cual, con mi firma y con el sello de la facultad. Pero esto tendrá que ser ya indudablemente en otoño, ¿no? A fines de otoño seguramente que es cuando podamos volver a la facultad y ya os escribiré para decíroslo, ya que para mí ha sido desde luego un regalo pues el que hayáis accedido, ¿no?, a convertiros en presentadores y sobre todo pues hayáis, ¿no?, compartido vuestras lecturas, que a mí me han servido mucho, como decíamos al principio, por títulos que o había dejado pasar o que no conocía y que me han abierto, pues bueno, esas ventanas de la ficción, ¿no?, que son siempre fundamentales para poder seguir viviendo. Y esto, pues, me lleva al segundo punto que quería comentar. Ya sabéis que me costó mucho que Aula Virtual en la universidad me creara este espacio porque no es una asignatura y solamente está para asignaturas. Ahora, por lo visto, pues es posible que gracias a esto se vaya a abrir algún más. Pero es ¿y ahora qué va a pasar con esto? Al año que viene desaparece y me dijeron, no, por defecto sigue un segundo año. Es decir, al año que viene podemos disponer y podemos, si queremos, realizar unas segundas jornadas sobre narrativa del siglo XXI. A ver cómo vienen las cosas. Estaría bien intentar hacerlas una enfermedad que nos acecha y que nos acosa, como ha ocurrido en este año, es decir, llevando todos una vida normal. Indudablemente no podría hacerse como hemos hecho en abril, que vivíamos encerrados, ¿no?, nada más que pendientes de las pantallas del ordenador y pues de eso podíamos lunes, vacaciones de Semana Santa y estábamos asomados viendo qué era lo que nos podíamos contar los unos a los otros. La idea sería a finales de este año, en torno a noviembre o diciembre, lanzar la convocatoria. Proponer, en fin, una especie de línea, bueno, de línea que ya la tengo pensada, porque a mí me gusta plantear las cosas siempre como un reto. Y me gustaría que estas segundas jornadas se consagraran a las novelas publicadas en el año 2000. Las novelas que van a aparecer en este año. A ver si somos capaces de juntar un puñado de novelas y hablar. Es decir, que sea la novedad más candente y sobre todo que no hablen del coronavirus porque estamos hasta el gorro de habrán otros caminos, otros campos, otras direcciones y hacerlo una vez a la semana como hemos hecho en mayo, porque lo que no, si tenemos el ritmo, la rutina de trabajo de las clases, de los exámenes, de los TFGs, TFMs, tesis, etcétera, es muy difícil. Lunes, viernes, nos asomamos, pero a lo mejor un día sí, un día a la semana sí podríamos volver a retomar este ciclo al que invitaría, ¿no?, a los que ahora están en primero y que tendría el año que viene en segundo. No, y volvería a invitaros a todos vosotros y me gustaría muchísimo, además, si ya lo sabéis, que cae en vuestras manos alguna novela de 2020 que digáis, oye, me voy a animar a hacer una presentación para Clara Pablo con nosotros hoy. Ella le iba a decir, Clara, te pides a Sara Mesa con la novela del amor que está a punto de aparecer, porque como visteis el año pasado, digo la semana pasada, es una autora de referentes, salvo que Isaac Rosa saque alguna novela este año, que no lo sé. En fin, dejo entonces
que si no sería una despedida triste, no me gustaría que lo fuera. Dejo este hilo pendiente. Quiero señalar también que muchos de mis antiguos alumnos que están aquí hoy asomados, les di clase por primera vez en el año en que nació Francisco, en 1981. Y para mí eso es importantísimo, que hayan vuelto estos alumnos a los que encontré en un instituto de un lugar de La Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme porque marcó para siempre mi vida. Esos 4 años que pasé con ellos, 3 que pasé con ellos, desde segundo de BUP hasta COU, me convirtieron en el profesor, ¿no? Que luego he sido porque me enseñaron muchísimo, sobre todo ellos que fueron mis primeros alumnos. Y lo he comentado con Clara, también con Francisco podrá sentir los primeros alumnos de alguna manera, si tienes suerte de tener buenos grupos, te definen por completo el perfil de tu vida profesional, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido estos años. 1981, con los que veis que sigo en contacto y que dentro de poco van a pasar 40 años desde que les di clase. Será por algo, ¿no? Porque la literatura nos ha unido, ¿no? Y cuando nos vemos, cuando nos encontramos, pues indudablemente es una relación felicísima. Sentido. Y también están estos alumnos que podéis ir trayendo vosotros, del mismo modo que Clara ha traído a Julia, por ejemplo. Me gustaría también, Francisco, porque te mandaré la invitación si tienes por ahí a alguien que quiera participar, que también abramos, ¿no?, esta puerta pues, a los institutos que tienen o que empiezan a sentir la pasión por la literatura como tú lo has llegado a afirmar, ¿no? En fin, estos son para el curso 2021, hablar de la literatura de 2020, si podemos hacerlo y si seguimos teniendo las ganas, el humor, la ilusión que la literatura nos ha dejado siempre como una guía, ¿no? Una guía maestra. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos. No sé si queréis comentar alguna cosa. Francisco, tú tienes el micrófono. Cierra si quieres tu participación. Pero tú has hecho un broche precioso. Me uno además a las palabras que voy leyendo aquí. Es un homenaje muy bonito el que nos haces a tus alumnos y hemos aprendido muchísimo de ti. Es cierto, eso que dices, se aprende muchísimo de los alumnos que vas teniendo a lo largo de la vida. Pero yo creo en este caso, sin mucho temor a equivocarme, que de ti hemos aprendido todos muchísimo más que la viceversa, muchísimo más. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Gracias por la invitación y para la iniciativa del año que viene cuenta en todos estos aspectos o cualesquiera otros que se te puedan ocurrir, cuenta conmigo, por supuesto. Muy Muchas bien, gracias. pues mil gracias a todos, mil abrazos para todos. Detengo la grabación en este día 28 de mayo de 2020 con esta intervención de Francisco de su 39º cumpleaños y lo recibiré al año que viene. Detengo la grabación e id pensando en el año que viene lo que podamos hacer. Abrazos a